Buenas noches. Hoy es el 7 de octubre del 2016. Mi nombre es Matthew Ogden y nos acompañan en la videoconferencia semanal del viernes por la noche en larouchepac.com. Me acompaña en el estudio esta noche nuestro invitado Paul Gallagher del Executive Intelligence Review y dos miembros de nuestro comité político vía video, Bill Roberts desde Detroit, Michigan y Keisha Rogers de Houston, Texas. Estamos en medio de una intensa movilización y en este momento las copias del último número de The Hamiltonian, el periódico semanal de LaRouchePAC, se están distribuyendo en la ciudad de Nueva York, pero también en las calles de Washington, D.C., afuera de la reunión anual del FMI. El encabezado de The Hamiltonian esta semana es muy claro. Se titula "Un minuto después de la medianoche, el crack está en marcha". Y yo pienso que de mejor manera no se podía resumir nuestra discusión ahora. Los otros artículos también son muy pertinentes y si no los han leído, les pido que lo hagan. Tenemos La economía no es el dinero, de Jason Ross, La crisis financiera en octubre, Aprueba Glass-Steagall ahora, de Rachel Brinkley, Un pequeño paso para el Congreso, un gran salto para la humanidad, de Dennis Speed, sobre el logro con la eliminación del veto sobre la ley JASTA, y Nerón Obama impulsa genocidio nuclear en los últimos días, de Carl Osgood. Esto se está distribuyendo en este momento y ya tenemos informes actualizados de afuera de la reunión del FMI, donde los individuos responden con gran interés, incluyendo unos economistas alemanes que personalmente conocieron a Alfred Herrhausen antes de su asesinato y que responden a la voz de Alexander Hamilton a través de las propuestas o la perspectiva política que está planteando Lyndon LaRouche en este momento. Con lo que quiero empezar es un resumen muy rápido del crack actualmente, a medida que se desarrolla en los próximos días y en las próximas horas. Y también vamos a hablar un poco de la movilización que estamos llevando a cabo. Pero vamos a avanzar rápidamente de esta discusión para tener una elaboración de lo que el señor LaRouche quería transmitir, como lo comunicó en un diálogo que tuvimos con él hace unas cuantas horas. Pero antes de llegar a eso, Paul, quiero pedirte que des un resumen muy rápido de la crisis. El crack ha estado en marcha desde el 1 de enero del 2016. Esto es cuando cambiaron todas las reglas en Europa para que los bancos no fueran rescatados. Supuestamente iban a tener un rescate interno. Esto significó que a los depositantes y a los tenedores de bonos les iban a quitar su dinero para hacer nuevo capital para los bancos que se estaban hundiendo. Y esto resultó no funcionar para nada. No funciona. Fue rechazado por Italia y básicamente ha sido arrojado por la ventana. Así que, sin embargo, enfrentan que no hay rescates. Especialmente el Deutsche Bank recientemente enfrenta el que no hay rescates. Una vez que eso ocurrió y el precio del petróleo bajó a los $30 o alrededor de $40 del valor de 3.5 veces eso, y todo el derrumbe de los precios de las materias primas, eso más la amenaza de no ser rescatados, ha significado que no solo el Deutsche Bank, pero docenas de principales bancos en países de Europa, en el Reino Unido, han estado en el abismo desde entonces, simplemente esperando dónde está el catalizador para perder toda la liquidez en ese sistema bancario. ¿De dónde iba a ocurrir esto? Podría ser en el sistema bancario alemán, en el sistema bancario italiano, en los bancos nacionalizados del Reino Unido que están en un mal estado. Y es donde ha estado todo el sistema bancario desde el 1 de enero. Están enormemente endeudados, 8 años, 7 años y medio de la emisión cuantitativa que les ha dado la oportunidad de estar enormemente apalancados. Deutsche Bank está apalancado 37 veces a 1, según el informe que acaba de publicar la Corporación Federal de Seguro de Depósitos
Esto es peor que la proporción de apalancamiento de Lehman cuando fracasó. No mucho peor, pero peor. Al mismo tiempo, han sido adobados por 8 años en un ambiente de 0% de tasas de interés, lo que significa que no son rentables. Al mismo tiempo, no pueden ser bancos comerciales sólidos y prudentes y al mismo tiempo ser rentables. ¿Qué han hecho? Han en general hecho a un lado el tomar depósitos y hacer préstamos. Sus bancos comerciales se han ido totalmente hacia el tanque de tiburones de varias especulaciones, vendiendo instrumentos complejos elaborados que nadie entiende, incluyendo el vendedor, vendiéndoselos a sus depositantes minoristas, vendiéndoselos a las ciudades, a los pueblos, a las agencias. Esencialmente tratan de saquear los depósitos de sus unidades de banca comercial hacia sus operaciones especulativas, porque no pueden ganar dinero a través de la banca comercial, ya que han sido adobados con tasas de interés al 0% por 8 años, por esencialmente un tiempo indefinido de lo mismo que se extiende ante ellos. Así que llegamos al crack. De lo que se está hablando en la reunión del FMI, y yo pienso que voy a abordarlo porque tenemos amigos ahí, además de las personas que están recibiendo The Hamiltonian, también tenemos amigos en estas reuniones. De lo que están hablando ahí es el potencial y el miedo de un verdadero crack de liquidez que sea catalizado en cualquier momento. De lo que no están hablando son los crímenes que están cometiendo estos bancos como resultado de su cultura especulativa y como resultado de las condiciones en las que están después de este adobo de 8 años. Los crímenes que están llevando a cabo ahora absolutamente demandan, como cuestión de la justicia, también como de la banca sólida, de que inmediatamente sean separados. No debemos mirar más allá de Wells Fargo, que supuestamente es el segundo banco más grande de Estados Unidos, que supuestamente era el modelo de la banca comercial no especulativa. Vean lo que han hecho. Sus unidades de inversión bancaria y de valores literalmente han robado el dinero de sus depositantes en los cientos de miles para obtener honorarios y ganancias sobre instrumentos elaborados. Es criminal. Recordamos a Detroit y todas las ciudades en el mundo, en Europa y en Estados Unidos, por ejemplo, que también vendieron derivados muy complejos, permutas de tasas de interés, cada vez que querían emitir un bono y pedir prestado dinero para la ciudad o el pueblo o la agencia de transporte o cualquiera, les vendían estos productos. Es tan bueno como decir que no sabían lo que tenían, al igual que los depositantes en el Wells Fargo no sabían las cosas que les vendieron. Pero era tan poca la comprensión de los tesoreros de la ciudad y de los tesoreros de la agencia, de los derivados que los bancos les hacían comprar simplemente para emitir un bono. Da igual decir que les vendieron estos derivados sin que los tesoreros supieran lo que había en ellos, hasta que empezaron a perder millones y millones de dólares cada año. Y sorprendentemente, en cada caso, en cada ciudad del mundo, la misma apuesta salió mal y exactamente de la misma manera. Y empezaron a recibir, en algunos casos, las grandes ciudades, cientos de millones de dólares en multas, honorarios y pérdidas que no podían eludir. Esta actividad criminal debe acabarse de una sola manera, y esto es estableciendo la ley Glass-Steagall. Si alguien les dice que agregando una regulación específica a las miles que ya existen en la ley Dodd-Frank, etcétera, de que esta actividad criminal va a detenerse, están mintiendo descaradamente. Hay una sola manera de detenerlo. Sin la Glass-Steagall por los últimos 15, 20 años, se tiene que cada principal banco se ha vuelto más grande y se ha convertido en un barco que está en medio lleno de depositantes
con muchos, en algunos casos cientos y miles de tiburones que son las unidades especulativas de esta compañía financiera inmensa. Y estos tiburones están nadando alrededor del barco lleno de depositantes y están tratando de una manera u otra de conseguir la sangre, un brazo, conseguir todo el cuerpo, quitarles todo. La manera en que podemos regresar, incluso en un gran banco individual como ese, para que tengamos un banco que puede hacer la banca comercial, que puede tomar los depósitos, dar préstamos y efectivamente invertir en la industria y en el progreso para regresar a eso. Hay solo una manera de hacerlo y es obtener el arpón y matar a todos esos tiburones. La manera de hacer eso es restableciendo la Glass-Steagall, ponerle en efecto, esencialmente hacer tal cerco en torno a los depósitos de manera que los tiburones no tengan acceso. Y vamos a encontrar que estas unidades especulativas, muchas de ellas, rápidamente van a estar en quiebra. Nos dio mucho gusto escuchar la propuesta de un legislador en Hamburgo, en Alemania, ayer, de hacer exactamente eso con el Deutsche Bank. Si se puede hacer con el Deutsche Bank como lo propuso Lyndon y Helga LaRouche hace un par de meses, entonces puede hacerse con cualquier banco importante del mundo. Si se puede obtener un verdadero banco, un banco comercial, un banco prestamista de esa monstruosidad, de ese lío que es el Deutsche Bank hoy en día, que está en el proceso de fracasar, entonces la única manera de hacerlo es la propuesta que este legislador hizo, es la misma propuesta que Lyndon y Helga LaRouche hicieron hace 2 meses. En otras palabras, la propuesta de Herrhausen para el Deutsche Bank, como el legislador lo dijo, hay que separar de una manera ordenada y eliminar todas estas unidades especulativas tóxicas. Entonces, el banco comercial puede ser capitalizado incluso por el gobierno de tal manera que empiece a invertir seriamente en la economía. Esto es lo que no se está abordando. Son los crímenes y cómo detenerlos. Y esa es una cuestión mucho más fundamental, en lugar de cuál de estos bancos va a hundirse primero y será el catalizador de una explosión de liquidez general. Debemos hacer que el Congreso regrese. ¿Qué están haciendo después de irse de Washington por 2 meses? Después de decir que querían ser duros con Wall Street en una serie de audiencias sobre los crímenes de Wells Fargo, luego dejan la ciudad por 2 meses, entran en receso para una elección sin significado donde no hay opción. Cuando en lugar de eso deben ser duros contra Wall Street, deben legislar. Y estamos aquí para hablar de eso. Es la movilización que ahora llevamos a cabo para hacer que regresen para restablecer a la Glass-Steagall. Y después vamos a seguir. El olor del crack del 2008 está en el aire, de seguro, y yo pienso que la gente está empezando a reconocer que eso es lo que está sucediendo, como lo demuestra esto. El titular del New York Times de ayer es el Deutsche Bank como el próximo Lehman Brothers. Ellos dicen, es exagerado, pero no es impensable. Pero recuerden que el crack del 2008 sucedió exactamente durante la campaña presidencial y el Congreso regresó a una reunión de emergencia y al principio votaron en contra de los rescates y después votaron a favor del rescate. Ese es el tipo de ambiente, eso es lo que estamos viendo. Esta es la crisis de octubre. Esto no es algo que va a esperar hasta después de las elecciones y este es el editorial en nuestra página de LaRouche PAC hoy día. Hagan que regrese el Congreso para restablecer a la ley Glass-Steagall. El presidente sin poder o lame duck es demasiado tarde. Bill, ¿podrías agregar un poco del estatus de esta movilización y lo que la gente está pensando al respecto? Sí, claro, Matt. Y puedo confirmar que esa fue mi experiencia cuando enfrenté a 2 congresistas ayer aquí en Michigan. Y yo pienso que nuestros activistas han informado una experiencia muy similar. Aunque estos congresistas por fuera dicen que sí, estoy a favor de la Glass-Steagall, sus acciones dicen no,
Porque como Paul acaba de mencionar, si estuvieran en la realidad sobre el hecho de que la Glass-Steagall debe implementarse de manera preventiva, vendrían a Washington rápidamente para aprobarla. El voto para eliminar el veto de Obama de la ley HASTA es muy fortuito porque realmente si se piensa sobre todas las excusas que tenían estos congresistas, no podemos unir a los dos partidos, no se puede enfrentar a estos cabilderos tan poderosos, pero en ambos casos, la derrota al veto de la ley HASTA, la justicia para las familias de las víctimas, la forma en que esto sucedió prueba que de hecho es posible. Esta movilización debe ser acelerada y debe continuar. Lo que nuestros activistas están haciendo y estamos llevando a cabo una movilización a gran escala es enfrentar a estos congresistas ante toda la realidad de lo que es la Glass-Steagall. Y como el señor LaRouche indicó hoy en día, la Glass-Steagall es solo el primero de 4 pasos. Y yo pienso que aunque hay gente con buenas intenciones que dicen que apoyan a la Glass-Steagall, el hecho de que no están dispuestos a tomar el liderazgo al respecto hasta la fecha refleja la falta de comprensión de la realidad de la situación, de qué tan peligrosa es. Y francamente, no tienen el sentido de lo que es la Glass-Steagall, en el sentido de que esta fue una ley histórica que fue aprobada por Franklin Roosevelt. Cuando escuchan a uno de esos congresistas o a Bernie Sanders que hablan sobre la Glass-Steagall, solo hablan de separar a los bancos. Eso es todo. Y luego empiezan a hablar sobre los abusos de la industria farmacéutica. Es simplemente un truco. Como ha indicado el señor LaRouche, esta es una estrategia, francamente, para la victoria en contra el mismo tipo de genocidio. Con la ley HASTA, Obama fue enfrentado ante el hecho de que él tomó el lugar de una autoridad imperial que tiene un poder arbitrario sobre las vidas de la gente. Es el mismo tipo de cuestión y es mucho más mortal. Y pienso que a ese nivel es a lo que esta movilización tiene que llegar para salir del dominio de simplemente la cuestión de estás a favor o en contra de la Glass-Steagall. Pero ¿cuál es tu compromiso ahora, señor congresista, para asegurar de que intervenimos y de que el gobierno interviene para salvar al pueblo de Estados Unidos como lo hizo Franklin Roosevelt? Absolutamente. Muchas gracias. Esto nos lleva directamente al tema que abordamos con el señor LaRouche hoy más temprano, y es el tema de nuestra pregunta institucional que voy a leer, y dice: señor LaRouche, has dicho que es urgente que se implemente la Glass-Steagall inmediatamente y que este es el primer paso de una serie de pasos que se deben tomar para salvar a la economía. ¿Podrías elaborar cuáles son los otros pasos? Esa es la pregunta. Y Paul, voy a dejar que tú elabores un poco sobre esto, y también debemos abordar las 4 leyes, como el señor LaRouche específicamente las identificó. Vamos a adentrar en el tema muy rápidamente, porque nos lleva directamente a la cuestión de estas 2 figuras extremadamente bien conocidas y fundamentalmente importantes para la historia, que son extremadamente controversiales y muy poco entendidas. En otras palabras, Alexander Hamilton y Lyndon LaRouche. Ciertamente, los esfuerzos recientes de satirizar a Hamilton en el escenario en Nueva York no ha ayudado para nada a que la gente entienda lo que verdaderamente contribuyó a la raza humana, a esta nación, cómo creó esta nación en una manera indispensable. Estuvimos hablando con Lyndon LaRouche y Helga LaRouche hoy más temprano sobre este tema. Y lo que Lyndon LaRouche dijo de manera repetida, que cuando él presentó lo que él le llamó las 4 leyes cardenales de la economía,
en el 2014, él usó como modelo directamente los informes de Alexander Hamilton al Congreso de los Estados Unidos. Aquí es donde encuentran estos informes en este libro, los informes de Alexander Hamilton, que da los 4 informes que Hamilton dio al Congreso, a través de los cuales él estableció las acciones legislativas, que eran acciones muy amplias del gobierno basadas en legislaciones importantes en cada caso, que hizo posible que este país sobreviviera la bancarrota extrema que tuvo durante la revolución y que rápidamente, desde ese punto en adelante, se expandió para convertirse en la potencia industrial y tecnológica del mundo. Lo que LaRouche estaba mirando eran las 4 leyes, obviamente no 4 leyes de tráfico, sino 4 acciones amplias que deben tomarse para revivir a la economía de su estado actual de 0 crecimiento y de 0 crecimiento de la productividad, y de casi 0 de inversión a la infraestructura y sin tener una misión de infraestructura. Para revivirla de ese estado, hay 4 acciones amplias que se deben tomar, que pueden ser representadas y pueden ser posibles y autorizadas por una legislación, pero que son muy fundamentales. La Glass-Steagall es la primera y se debe llevar a cabo ahora. Pero simplemente abre la puerta. Es como sacar la basura, como decimos. Solo abre la puerta para las otras acciones y corresponde mucho con el establecimiento de Hamilton en este continente, inicialmente, incluso antes de que se adoptara la Constitución y antes de cualquiera de sus informes al Congreso, que hizo la institución de un banco comercial, algo cuyo solo propósito era, como él lo dijo, juntar los ahorros del país y ponerlos en las manos de aquellos que pueden hacer el uso más productivo de ellos. Esa idea de un banco comercial en el Banco de Nueva York que él fundó y obviamente en el Banco de los Estados Unidos que él fundó fue única. Antes de eso, habían bancos de negocios en Europa que esencialmente hicieron asociaciones en empresas comerciales y financiaron el comercio. Y luego habían los bancos que se crearon para prestar al gobierno y controlar las finanzas del gobierno. El banco hamiltoniano no tenía para nada estos propósitos. En lugar de eso, el propósito al que vamos a adentrarnos, yo pienso en el curso de esto. Quiero mostrarles en la pantalla en este momento la primera transparencia y el título de la pantalla es Las 4 leyes de Lyndon LaRouche. Y en la siguiente transparencia verán el enlace al documento actual que fue publicado por el señor Lyndon LaRouche el 8 de junio del 2014, que les pedimos que lo lean en su totalidad, que se titula Las 4 nuevas leyes para salvar a Estados Unidos ahora. No es una opción, es una inmediata necesidad. Y la página a la que pueden ir es larouchepac.com/4laws. Aquí puede leer todo el documento y también se incluirá en la descripción del video en inglés y tendrán acceso a eso mientras continúa la videoconferencia. En la siguiente transparencia hay una breve cita que he tomado de la introducción a ese documento en el que el señor LaRouche dice lo siguiente: el único lugar para la acción inmediatamente necesaria que podría evitar el genocidio inmediato a través del sector transatlántico del planeta requiere la decisión del gobierno de Estados Unidos de instituir específicamente 4 medidas completamente consistentes con la intención específica de la Constitución Federal de Estados Unidos original. En la siguiente transparencia verán, número 1, el restablecimiento inmediato de la ley Glass-Steagall
como la instituyó el presidente Franklin Roosevelt de los Estados Unidos, sin ninguna modificación, como un principio de acción. Número 2, el regreso de un sistema completo y definido detalladamente como la banca nacional. El modelo puesto a prueba y exitoso a autorizarse es aquel que se instituyó bajo la dirección de las políticas de banca nacional que fueron instaladas exitosamente bajo la autoridad del presidente Abraham Lincoln. De una moneda creada por la presidencia de Estados Unidos, el papel moneda, conducido como un sistema bancario de crédito bajo la supervisión de la Oficina del Secretario del Tesoro de Estados Unidos, y el señor LaRouche elabora después de esto que este era el sistema que Alexander Hamilton creó. Número 3. El uso del sistema de crédito federal es generar tendencias de alta productividad en la mejora del empleo, con la intención de aumentar la productividad de la economía física y el nivel de vida de las personas y de los hogares de Estados Unidos. La creación de crédito para el aumento de la cualidad relativa y cantidad de empleo productivo debe asegurarse una vez más, como se hizo exitosamente bajo el presidente Franklin Roosevelt o por normas similares de práctica federal. La siguiente transparencia se usa para crear una recuperación económica de la nación per cápita y por la tasa de efectos netos en la productividad y mediante la dependencia en el principio humano esencial que distingue la personalidad humana de las formas de vida inferiores. La tasa neta del aumento de la densidad del flujo energético de la práctica efectiva a través de un aumento científico y demás de la densidad del flujo energético efectivo per cápita y para la población humana cuando se le considera a cada uno y a la totalidad. Después de esto, el señor LaRouche dijo que esto está incluido bajo el principio del bienestar general de la Constitución de Estados Unidos. La siguiente transparencia. Adoptar un programa de emergencia con motor en la fusión. La distinción esencial del hombre de todas las formas inferiores de vida, por lo tanto, en la práctica, es que presenta los medios para la perfección de los objetivos específicamente afirmativos y necesidades del individuo humano y de la vida social, por lo que el tema del hombre en el proceso de la creación, como una identificación afirmativa de una declaración afirmativa de un estado absoluto de la naturaleza, es una forma de expresión permitida. Después de esto, el señor LaRouche elabora el concepto de la idea de Vladimir Vernadsky de la noósfera, en la que él coloca al hombre específicamente distinto y en una jerarquía por encima de otras formas de la vida, y después elabora el concepto de la química física como la única vara de medir en la ciencia de la economía. De nuevo, ese documento está disponible en su totalidad en larouchepac.com/4laws y el enlace está disponible en la descripción de este video en inglés, y les pedimos que lo lean y lo estudien junto con estos 4 informes que Paul mencionó, los 4 informes de Alexander Hamilton al Congreso de Estados Unidos. Con esto podemos abrir especialmente este cuarto punto que acabo de mencionar aquí, y quiero invitar a Keisha a decir un poco sobre este tema. Muchas gracias, Matt. Lo que me trajo a la mente es que lo que debemos hacer es empezar con el principio no declarado, pero que consume, que existe en las 4 leyes. Y el señor LaRouche realmente capturó esto en los últimos diálogos, de que la humanidad tiene que volver a descubrir el significado de la humanidad. ¿Y cuál es el propósito mediante el cual, como especie humana, existimos? ¿Cuál es nuestro propósito en términos de promover el poder del potencial creativo que existe solo en la especie humana, a diferencia de cualquier otra especie? Y si piensan sobre las 4 leyes, la gente va a decir, muy bien, LaRouche promueve la energía nuclear, la energía de fusión, etcétera. Y no se trata solo de eso. Es un principio incluyente de las 4 y empieza con lo que yo definiría como el principio de ágape. Ya saben,
la existencia de cómo se desarrolla la Glass-Steagall, cómo se desarrolla el sistema de crédito, en la manera en que lo entendió Hamilton, en la manera en que LaRouche lo entiende, proviene de entender el beneficio para toda la humanidad que existe en aumentar el potencial creativo para toda la humanidad. Y si verdaderamente ves cómo ha influenciado a nuestra nación bajo los presidentes George Washington y el presidente John F. Kennedy, y en particular el presidente Franklin Roosevelt y John F. Kennedy, estos presidentes no solo vieron la concepción de Hamilton del crédito nacional, el concepto de Hamilton del desarrollo de la economía desde el punto de vista de simplemente la ley. Inició con el entendimiento de un principio único en los Estados Unidos de avanzar los poderes productivos y creativos de cada ser humano en esta nación y en este planeta. Una cosa de la que hablamos es lo que vimos bajo el presidente Franklin Roosevelt, que era un ferviente seguidor de Alexander Hamilton. Y realmente lo que surgió del periodo de Franklin Roosevelt al periodo de John F. Kennedy, lo que se llamó la edad de oro de la productividad. Y yo pienso que lo que necesitamos ahora es una edad de oro de la productividad para el mundo. ¿Cuál es la oposición a esto? Si uno ve lo que ha sucedido con los ataques a nuestro programa espacial estadounidense, ¿cuál sería el principio que lo define? El proceso que lo define, que juntaría nuevos descubrimientos para la humanidad, nuevos descubrimientos científicos, una revolución en la ciencia, en la manera en que deberíamos hacerlo, que es nuestro potencial humano. Y eso es lo que Obama rechaza. Cuando el presidente Obama dijo que no necesitamos esa fusión elegante, y vemos no solo el cierre de nuestro programa espacial tripulado, pero ahora el potencial para los avances en nuevos logros creativos, científicos y tecnológicos que existen a través de programas como los Centros de Investigación para la Fusión y otros programas de desarrollo e investigación en Princeton y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Los están cerrando porque no adoptamos la Glass-Steagall, porque no adoptamos el sistema de crédito hamiltoniano para invertirlo en estas grandes obras científicas y proyectos de infraestructura a gran escala. Esto no simplemente sucede porque alguien piensa que el dinero debe ir a otro lado. Sucede porque hay un rechazo a esta identidad humana verdadera, que es nuestra naturaleza humana avanzar para proveer por el futuro, para crear al futuro. Cuando uno piensa sobre lo que enfrentamos, cuando la gente dice, oh, necesitamos desbaratar a los grandes bancos, necesitamos la Glass-Steagall, necesitamos separar a los bancos, pero lo necesitamos en los términos de Hamilton, lo necesitamos en los términos de LaRouche, desde un punto de vista de un concepto superior. Necesitamos detener la tasa de mortandad. Necesitamos detener los asesinatos en masa en Estados Unidos y alrededor del mundo. La manera en que hacemos esto es que estos programas deben ser implementados desde el punto de vista de una definición superior y un concepto de lo que significa ser un ser humano. Y esto nos lleva al punto fundamental de por qué cuando uno vea lo que China está haciendo con el desarrollo de su programa espacial, y LaRouche ha enfatizado esto mucho, de que China debe ser el modelo desde el punto de vista del programa espacial. No solo debido a la singularidad del programa que están llevando a cabo, porque China ahora va a ir a la cara oculta de la Luna, a diferencia de cualquier otra nación. Están haciendo algo que nadie ha hecho. ¿Qué significa esto? Este es un logro en la revolución de la ciencia. Este es un logro en el beneficio y en el progreso potencial de toda la humanidad. Y yo pienso que eso es
como deben empezar las 4 leyes de Lyndon LaRouche. Y realmente lo que China está haciendo en este momento está partiendo de lo que nosotros en Estados Unidos, los principios y las bases en los que fue fundado Estados Unidos. Lo que nuestros grandes visionarios y científicos entendieron fue el principio único de la humanidad que desafía el rechazo de la oligarquía de esta identidad. ¿Y por qué nos convertimos en una nación comprometida al principio, a este principio de lo creativo, de los poderes productivos de la especie humana? Y si piensas sobre estos visionarios desde el punto de vista de lo que China y las naciones en el mundo están haciendo para avanzar este potencial creativo, se puede declarar realmente y puede definirse en lo que el gran pionero espacial Kraft Erika subrayó de cuál es nuestro verdadero imperativo extraterrestre como especie humana. Una cosa que quería enfatizar, y lo he dicho en varias ocasiones, hemos mencionado las 3 leyes de la astronáutica de Kraft Erika y lo que representa promover ese potencial. Pero quiero enfocarme muy rápidamente en la tercera ley, que no todo el tiempo se declara muy claramente como podría ser, pero pienso que presenta claramente esta idea. Él dice, mediante la expansión a través del universo, el hombre cumple su destino como un elemento de la vida, dotado con el poder de la razón y la sabiduría de la ley moral dentro de sí mismo. Y yo creo que el punto es, ¿de dónde proviene este poder de la razón? ¿Dónde yace esta ley moral y la naturaleza dentro de la existencia de la humanidad? Y yace en el potencial creativo del hombre, en el descubrimiento que existe solamente en la especie humana de poder introducir nuevos principios científicos, introducir nuevas leyes que ningún otro animal puede hacer. Y eso es lo que estamos perdiendo de vista en este momento. Pero la cosa es, si permitimos que la humanidad sea asesinada en masa, eliminamos ese potencial. Vean lo que está sucediendo ahora, las tasas de mortandad y lo que sucede con la sobredosis de drogas, los suicidios, lo que sucede con el hecho de que las naciones están muriendo porque no tenemos los avances científicos y tecnológicos para enfrentar a las amenazas que ocurren en términos de amenazas que provienen de desastres naturales, y podríamos estar salvando vidas. Vean al número de personas que van a morir en Haití en este momento. Todo lo podríamos detener si tuviéramos un programa establecido inmediatamente, una Glass-Steagall global para detener la tasa de mortandad y organizar a la gente en torno al que tenemos que salvar las vidas para poder avanzar al futuro, para que podamos plantear un nuevo significado de lo que la humanidad y el futuro de la humanidad deben ser. Ahí yacen las 4 leyes. Y eso es lo que debemos hacer, que el Congreso, como dijiste, que regresen a Washington, D.C. ahora, porque tienen una responsabilidad hacia esta nación y una responsabilidad a la humanidad. Y el hecho de que Obama rechazó la propuesta de China para la cooperación, rechazó la propuesta de China de ser un miembro del Banco Asiático para la Inversión a la Infraestructura y ser parte del plan de desarrollo de la nueva ruta de la seda. Esto les dice, de nuevo, su compromiso no es para el progreso de la gente de esta nación, de la gente del mundo, sino de esta oligarquía financiera, de este imperio, y a favor de la mortandad que él ha promovido por mucho tiempo y que no puede continuar saliéndose con la suya. Me da gusto que menciones el BAII, el Banco Asiático para Inversión al Desarrollo, porque otro de los elementos que el señor LaRouche presentó en el diálogo esta tarde fue la necesidad de un banco
de desarrollo internacional, de las actividades bancarias, que debe haber un compromiso en el nivel de acuerdo entre las naciones para estos grandes proyectos de desarrollo y este sistema bancario, este sistema hamiltoniano que va a permitir que esto suceda. Así que vemos el surgimiento de esto con lo que está haciendo China y los otros programas de colaboración en torno al desarrollo de la nueva ruta de la seda. Ese es el tipo de gran aumento en la productividad y el aumento del nivel de vida que vemos en lugares del mundo que han sufrido sin tener casi desarrollo en el interior de Eurasia y en otras partes. Pero es algo que Estados Unidos había originado hace 200 años con lo que concibió Hamilton, y es algo que Estados Unidos de ninguna manera está participando hoy. De hecho, está rechazando y está intentando cerrar esto, como lo dijiste, Keisha. Es algo que el señor LaRouche también presentó en la discusión. Tal vez es algo que podemos presentar un poquito más. En esta reunión del FMI, el FMI presentó un informe sobre la economía mundial y dijeron que los grandes problemas son la falta del crecimiento, especialmente incluyendo en los Estados Unidos y, por supuesto, en Europa. En la recuperación de Obama no hay crecimiento para nada y demasiada deuda. ¿Y qué es lo que proponen como una solución? Recortar el crédito en todo el mundo, pero especialmente insisten que China e India, que son los únicos dos motores de economía real y el crecimiento industrial en el mundo, que deben recortar su emisión de crédito. Eso les dice de que hay una demencia funcional en el liderazgo del FMI, que no están al tanto de la relación entre el crédito y la deuda. Y es el caso que lo que Alexander Hamilton hizo, Estados Unidos ahora necesita un banco de inversiones nacional, necesita un banco de infraestructura nacional, o como lo quieras llamar, necesita un banco nacional por este propósito. Y lo que Alexander Hamilton creó como Lyndon LaRouche en la segunda y en su cuarta ley fue esencialmente un banco que él dijo que era necesario para hacer un enlace entre el gobierno y los bancos privados. En el proceso, de nuevo, recuerden la caracterización de reunir los ahorros del país y colocarlos en las manos de aquellos que pueden hacer el uso más productivo de ellos. Así que él fue capaz de, Hamilton, de reorganizar la deuda de los Estados Unidos y de las colonias que después fueron los estados, que no se podía pagar en ese momento, y otorgó los medios de eliminarla en el transcurso de un largo periodo de tiempo y redirigir esa deuda reorganizada a través de un banco como nuevo crédito, cuyo propósito era ir a las áreas clave del desarrollo de la productividad de la nueva fuerza laboral de Estados Unidos. Y puede ser como la tercera acción de la que habla Lyndon LaRouche. Hamilton era más controversial ahí porque el banco que él creó para reorganizar la deuda impagable de Estados Unidos y de los estados y convertirla en crédito, ese banco pudo ser un banco agrícola. Eso es lo que se estaba haciendo en Europa. Alexander Hamilton estudió a todos esos experimentos de Turgot y todos los otros bancos agrícolas que se crearon, que tuvieron el efecto de perpetuar la agricultura como la única actividad económica en el país y de enriquecer a los agricultores. Pero, por supuesto, tendían a enriquecer a los monopolios que controlaban la producción de los agricultores. Pudo potencialmente tener ese efecto. Y Hamilton dijo, no, eso no es lo que queremos ser como una nación. No queremos a un banco nacional que financie prácticas agrícolas que nunca cambian hasta el Océano Pacífico, que es lo que Jefferson quería y otros. Él prefería que las granjas se convirtieran en el mercado para el desarrollo verdaderamente creativo e industrial, para los artesanos
los creadores de las manufacturas. Esto es lo que nuestro Banco Nacional dijo Hamilton debe lograr, no solo la extensión sin fin de la agricultura en base a las finanzas del gobierno en un Banco Nacional Agrícola. Y lo que LaRouche especificó, y de nuevo, como él lo dijo, él pensaba en los 4 informes de Hamilton al Congreso en sus 4 leyes. Y él dijo específicamente entonces de que el crédito bancario nacional debe invertirse en la infraestructura verdaderamente productiva. No vamos a ser productivos invirtiendo en campos sin fin de espejos solares en el desierto o hacer un desierto donde antes había simplemente una planicie. Vamos a volvernos más productivos invirtiendo en las inversiones de infraestructura más avanzadas y las misiones que puede tener el país. Y esto nos lleva directamente al concepto de Keisha, en particular de la 4ª acción crítica o la 4ª ley cardenal de LaRouche, que son las fronteras de la ciencia. Sabemos que la exploración del espacio profundo, revivir eso con todo lo que conlleva en términos de la experiencia humana y en términos de desarrollar nuevos medios de estudio, de medición, de cambiar potencialmente las leyes del universo. Una acción de Einstein en la exploración del espacio profundo. Esto requiere que tengamos un gran esfuerzo tal como el que se derrumbó a finales de los 60, cuando el presupuesto de la NASA prácticamente desapareció de la noche a la mañana, justo cuando estábamos llegando a la Luna. No era una institución de crédito hamiltoniana respaldando a esa exploración espacial del proyecto Apolo, y el presupuesto de repente desapareció. Necesitamos, según el esbozo de Lyndon LaRouche, de las acciones que se deben tomar para poner esto en la base de que vamos a ir totalmente a las fronteras de la ciencia. Participaremos con China para ir a la cara oculta de la Luna, donde se puede estudiar el universo y puede ser observado de manera en que nunca ha sido antes. Desde la Luna se debe ver a largo plazo al universo y traerlo y compartirlo con todas las naciones de la Tierra, que es a lo que se comprometió el director de la Agencia Espacial China en la Conferencia de México la semana pasada. También tenemos que hacer esto internacional, como lo dijo Lyndon LaRouche. Es un crimen que mientras China ha creado las instituciones de crédito, el Fondo de la Nueva Ruta de la Seda, el BAII, que Keisha mencionó, la llamada política bancaria que emite billones de dólares y los invierte en la infraestructura dentro del país y en el extranjero, donde China ha creado una institución de crédito internacional y un sistema bancario sólido. Estados Unidos no ha respondido. No tiene una institución bancaria nacional, no tiene en su mayoría una banca prudente y sólida en el sistema bancario comercial privado tampoco. Alemania, la otra economía crítica en la región del transatlántico, lo mismo, no tal institución nacional. El Kreditanstalt für Wiederaufbau que ellos crearon después de la guerra prácticamente ha sido eliminado. Por lo tanto, no salen brazos del lado transatlántico de Estados Unidos y de las economías europeas para unirse con la iniciativa de China, ni en la exploración del espacio, ni en la creación del crédito para ello. Por lo tanto, este predicamento terrible que nuestros amigos informaron y que están viviendo, que estuvieron en la reunión del FMI, que de alguna manera tratan de reducir el endeudamiento desbocado del mundo, recortando el nuevo crédito que podría efectivamente, si se dirige, como dijeron Hamilton y LaRouche, si se dirige a las fronteras de la ciencia y de la tecnología, podrían hacer eso manejable a través de ser eliminado y a través de hacerse un todo a largo plazo. Esto es lo que Glass-Steagall tiene la intención de dirigir
hacia este tipo de acciones. Primero, deteniendo al crimen, a la mafia criminal que ha tomado el lugar de los principales bancos y separándolos y haciendo al resto de esas acciones cruciales posibles. Pero como Bill dijo, tenemos muchos miembros del Congreso. ¿Por qué no mencionamos unos cuantos de ellos? Maxine Waters, quien en la audiencia de Wells Fargo dijo, voy a presentar una legislación para separar a este banco y si destruye los otros bancos, no importa. Ella no patrocina a la ley que podría separar a estos bancos y podría crear una banca sólida. Todo un grupo de senadores en la convención demócrata que fueron entrevistados en un video para la televisión dijeron que estaban a favor de restablecer a la ley Glass-Steagall, pero no son patrocinadores de la ley. La senadora Stabenow, el senador Booker de Nueva Jersey, el congresista Sherman de California. Hay muchos congresistas que no están respaldando y patrocinando y su acción donde deberían hacerlo. Les gusta en el Facebook, les gusta Glass-Steagall, pero eso es el fin. No están haciendo lo que deben hacer. Así que hay que hacer que tus amigos y otros, la gente que conoces, que como tú apoyan a la Glass-Steagall, y hay que acorralar a estos congresistas con llamadas, todas al mismo tiempo, a sus oficinas demandando esto. Hay que ponerlos contra la pared, como Bill mencionó en las reuniones de cabildo que van a tener y las comparecencias públicas, y hay que hacerlos que regresen a Washington y que actúen en contra de Wall Street antes de que el crack nos elimine a todos. Quisiera hacer otro punto también, que es la Glass-Steagall ha tenido un apoyo popular por muchos años. Está en ambas plataformas de los partidos. ¿Por qué no ha habido una audiencia sobre la Glass-Steagall si hay 130 congresistas que la respaldan? Es muy simple, debido a Obama. Es debido a la misma razón de que Obama ha saboteado la Glass-Steagall. Es la misma razón por la cual Obama ha saboteado al programa espacial, porque el programa espacial es la área, como Keisha estuvo presentando, donde es completamente transparente que la verdadera naturaleza de la especie humana y la verdadera naturaleza de la economía es el concepto hamiltoniano del aumento de los poderes productivos del trabajo y de verdadero crecimiento económico físico que se genera a través del descubrimiento de nuevos principios. No se puede tener al programa espacial sin esto. No se puede mandar al ser humano al espacio y conquistar a la luna y otros dominios. No hay un pastel que dividir. El espacio es infinito. Se vuelve muy claro. Es esta experiencia que han dicho muchos astronautas que van a la estación espacial, miran hacia la Tierra azul y dicen, yo no veo ninguna frontera, veo esos territorios, y se vuelve muy claro para ellos de que somos una humanidad unificada. Y eso es algo que Obama tenía que matar. Y tal como el voto a favor de HASTA, Obama debe ser enfrentado. No hay manera de hacerlo de otra forma. Él es la razón por la cual esto no ha sucedido. Solo quería dejar esto claro. Absolutamente. Lo rindieron impotente con esta derrota histórica por el veto de la ley HASTA y todos los argumentos prácticos y pragmáticos que la gente nos dice por años y años, estamos a favor de la Glass-Steagall, pero no podemos políticamente hacer que suceda. Todo se ha derrumbado con esta victoria histórica asegurada por la activación del pueblo de Estados Unidos para crear las condiciones en las que el Congreso no tenía opción más que eliminar el veto de Obama. Y todos estos argumentos en contra de implementar inmediatamente la Glass-Steagall se han derrumbado. Y no hay mejor oportunidad que a raíz de esa victoria
con el restablecimiento de la confianza del pueblo de Estados Unidos, que de hecho se puede obligar a que suceda este tipo de cambio histórico a través de esta activación de la población. Después de esta victoria, es el tiempo de crear el clima político en este país en el que, si el Congreso no regresa a Washington para inmediatamente restablecer la ley Glass-Steagall, que es un ambiente tóxico, y el pueblo de Estados Unidos sabe cómo hacer esto posible. Podemos hacerlo, podemos dirigir esto. Es el tipo de clima en el que, si se es claro de qué tan cerca estamos a toda la desintegración de este sistema financiero del transatlántico, no lo pensarías dos veces en hacer esto. Y cualquier Congreso que quiere escapar de la realidad de qué significará para que el Deutsche Bank y todos los contrapartes derivados, si se hunden, esto sería mucho, mucho peor que el infierno que se vivió en el 2008. Este sería un derrumbe del cual no se puede uno recuperar, no se puede rescatar de ese tipo de crisis. Es solamente a través del restablecimiento inmediato de la Glass-Steagall, pero como tú indicaste, Bill, de una manera muy clara, a sabiendas que Franklin Roosevelt creó la Glass-Steagall en el contexto de todo el programa que él instituyó durante su presidencia. Todo el programa de Franklin Roosevelt debe presentarse como primer paso que se tome con el restablecimiento de la Glass-Steagall. Y pienso que es importante establecer lo que presentamos como una norma en el informe que publicamos, y la gente debe regresar a él. Estados Unidos se une a la nueva ruta de la seda, una visión hamiltoniana para un renacimiento económico, porque yo pienso que esto captura la esencia de lo que debemos buscar crear. No solo una recuperación económica, no solo llevar a unas personas a trabajar, pero necesitamos un logro total y completo, revolucionando a la ciencia en la manera que LaRouche indica, una revolución en el concepto de la naturaleza de la humanidad, qué es el ser humano, qué somos como una especie y cómo juntamos el concepto de la humanidad para el beneficio de todos desde el punto de vista de que ahora vamos a avanzar y compartir en el mayor potencial para la humanidad que haya existido jamás. Y eso se encuentra, como lo dijo Kraft Erika, abandonando los confines de un pequeño planeta y saliendo a conquistar y desarrollar al espacio. Y yo pienso que Bill lo dijo muy bien. Eso existe no desde el punto de vista de las fronteras o desde el punto de vista de competir por los recursos. Esto no se trata de competir por los recursos o la existencia de las fronteras, pero es que tenemos a un potencial único como especie de unirnos para actuar y crear este renacimiento económico como nunca se había definido antes. Y yo pienso que debemos tener una calidad emocional sobre esto, como vimos el impulso que tuvimos en torno a la ley de HASTA. No fue solo a favor de las familias del 11S, pero era la cuestión de la lucha por los seres humanos. La lucha que existió tomó lugar y la gente empezó a cantar con otros. Cuando la gente canta juntos, el poder que encuentran en sí mismos, y me refiero al desarrollo de lo que tomó lugar con los conciertos conmemorativos, pero el principio de que la gente empezó a cantar junta y de darse cuenta que tienen más poder en contra de este enemigo
del que pensaron que tenían y actuaron en base a ese poder. Y tenemos que hacer lo mismo ahora. De nuevo, darnos cuenta que este mal puede ser y debe ser derrotado. Maravilloso. Así que creo, con el título del Hamiltonian de esta semana, 1 minuto después de la medianoche, podemos proceder con el sentido de urgencia. Todo lo que se ha dicho hoy define exactamente cuál es la misión. De nuevo, si pueden leer el documento, las 4 leyes de Lyndon LaRouche, que se encuentra en el enlace en la descripción del video en inglés, está disponible. Y segundo, los 4 informes de Alexander Hamilton. Esto se encuentra como un libro. El editor es Jacob Cook de esta versión y también está disponible. Por favor, lean estos 2 en conjunto y puede ser el tema de la próxima reunión de su congresista. Muchas gracias por acompañarnos y le quiero dar las gracias a Keisha y a Bill y también a Paul. Manténgase sintonizado a larouchepac.com. Buenas noches.